Eso y mucho más hoy en 60 por 60, que inicia como siempre con los 60 segundos de este día. Alguien, por favor, que le pueda avisar a los del Poder Judicial del Estado que la emergencia por COVID-19 oficialmente ya terminó. Es que los señores jueces y juezas, sobre todo los penales, siguen haciendo audiencias vía Zoom, aun cuando acusado, defensa, MP, asesor jurídico estén en el mismo edificio. Se supone que una de las razones por las cuales se cambió al nuevo sistema es para que el juzgador pueda ver a los ojos a las partes, sobre todo a los implicados en algún delito, y tener más elementos y criterio a la hora de emitir sus fallos. Derivado de la contingencia sanitaria, se ordenó que los procedimientos sean vía Zoom para evitar contagios, pero por alguna razón ya les gustó y se siguieron de paso, y las salas de audiencia están prácticamente sin uso. O sea, ya es hora que se pongan las pilitas, ¿no? ¡Saludos! Son las 7 de la mañana con 9 minutos. Pues sí, fíjese que muy curioso lo que pasa en el Poder Judicial del Estado, porque pues ya les gustó el sistema COVID a los señores jueces orales, penales, y pues le agradecemos mucho al licenciado Jacinto Vega Beltrán, nuestro especialista en temas penales. Hace rato que no nos tenía muy abandonados. Teníamos rato que no estábamos por acá, pues, la carga de trabajo y pues usted que no nos requiere. Nos tenía muy abandonados, Es que hemos andado en mucha grilla. A ver, vamos a dividir esta participación de nuestro abogado Jacinto Vega Beltrán, especialista en temas penales, en dos cosas. Una, esta colaboración que hicimos ayer en 60 segundos sobre pues que ya les gustó a los señores jueces el tema de la oralidad. Quiero que me corrijas, licenciado, si estoy equivocado, pero una de las razones principales por las cuales en un proceso que duró muchos años se migró a este sistema adversarial oral es que en los juicios anteriores, con el sistema anterior, había personas detenidas bajo proceso, digamos, que nunca veían al juez. El juez nunca veía a los ojos a los detenidos, a los acusados, y de repente pues dictaban sentencias fuertes o como sea, pero sin nunca ver al acusado. Entonces, esa fue una de las muchas razones por las cuales se migró a este nuevo sistema, en el que están en una sala oral donde todo se graba, pues el juez tiene frente a sí a la parte acusadora, al acusado, a la defensa, al asesor jurídico, y están debatiendo en vivo, se están viendo a los ojos. Y pues obvio que con la emergencia sanitaria, pues eso se tuvo que adecuar, digamos, de alguna manera a los tiempos. Se pusieron sistemas ahí muchas veces dentro de la misma sala cuando es con detenido, ¿no? Y pues se les pasó de largo porque las salas orales penales están solas, están sin uso. Sí, la mayor parte de las veces. Lo que menciona usted, señor, pues es muy cierto, ¿no? En el anterior sistema, en el sistema inquisitivo, el secretario de acuerdos era quien actuaba, vamos a decir, acompañado del juez, pero ciertamente el juez pues no estaba en la mayor parte de las diligencias, y con la reforma del 2008 que establece el sistema penal acusatorio y oral, se hace patente uno de los principios de este sistema, que es la inmediación, es decir, el juez y solamente el juez va a encabezar las defensas, la audiencia, no puede delegar actividad en otra persona. Pero ciertamente la pandemia, este accidente mundial que nos impactó a todos y en todas las profesiones diarias y demás, pues tuvo que, bueno, nos vio la necesidad de sobre todo en materia penal, que nunca se detuvo el término constitucional, una persona detenida, estas cuestiones de libertad urgentes nunca se detuvieron. Entonces surgió la necesidad de
crear mecanismos que de alguna manera permitieran que el sistema funcionara bajo pues los esquemas de sana distancia y el no contacto y las cuestiones virtuales. Pero ciertamente desde mi perspectiva se ha hecho un abuso desmedido de estas audiencias, ha desnaturalizado a ese sistema de justicia penal. Si el anterior nos podíamos doler de que, bueno, pues nunca veíamos al juez, aquí de plano estamos recibiendo justicia a través de una computadora. Es muy fácil, pues usted lo sabe, poner un fondo de pantalla y estar trabajando en pantalones desde su casa, digo, en shorts desde su casa, digo que no creo que sea el caso de las y los titulares. Ha habido algunos accidentes por ahí, ¿no? Sí, y se ha viralizado, hechos memes y demás. Esto, desde la práctica y desde mi óptica, pues no representa para nada un juicio justo. Se entorpece inclusive la labor del abogado defensor en la materia penal por muchas veces inclusive ir en contra del mandato constitucional que habla que el abogado tiene la obligación de comparecer todas y cada una de las veces en donde se encuentre el detenido, ¿no? Uh-huh. Aquí hay cuestiones que se generan audiencias por vía Zoom y uno necesita asesorar al calor de la audiencia al representado. Y hablarle al oído, ¿no? Hablarle, sí, prácticamente al oído y tener una comunicación privada. Y por las audiencias, pues bueno, ahí te escucha el fiscal, te escucha el MP, te escucha medio mundo, ¿no? Y realmente desde mi perspectiva ya no es factible que se continúe con las audiencias vía Zoom. Todavía se hace, como ciertamente usted bien lo dice, y eso, hablando propiamente desde el campo de la litigación, en una audiencia, por ejemplo, de juicio oral, que uno quiere realizar algún ejercicio de litigación, a evidenciar alguna contradicción, mostrar discrepancia en los criterios, pues es difícil hacerlo a través de una pantalla, ¿no? Sí, claro. Máxime cuando son asuntos que le pueden cambiar la vida a una persona, de dejarlo tiempo en prisión y recibe la sentencia a través de un monitor, ¿no? Sí, yo he visto, por ejemplo, abogados defensores que pues sacan un pizarrón para ilustrar, uh-huh. Pues, por ejemplo, alguna teoría, alguna circunstancia de modo, tiempo, lugar, sí, para defender la presunta participación de su asesorado, de su cliente. Sí, así es. Y pues por la vía Zoom es complicado de hacer. No, es muy, muy complicado. Yo me he quejado en algunas ocasiones en asuntos míos, que les digo, bueno, ¿qué oportunidad de defender adecuadamente me dan con una persona donde nos tienen pues separados en el mismo edificio, como usted bien lo señala? Edificio es ridículo. O en ocasiones a mí me ha tocado llevar audiencias estando aquí en Hermosillo, y que audiencias en Nogales o en San Luis Río Colorado y así, y definitivamente ahí no puedes ejercer una defensa adecuada o actos tendientes a defender adecuadamente a la persona que estás asistiendo. Oye, ¿no? Y fíjate que es contradictorio, porque alguna vez aquí en 60 segundos estuvimos dándole puntual seguimiento a un asunto de abuso de autoridad, la verdad, contra un empresario que lamentablemente falleció, murió esperando justicia, un caso de Nogales. Y como nosotros como prensa pues tenemos derecho a estar presentes en las audiencias, entonces hicimos esa solicitud, primero nos la negaron, después ya nos dan el acceso, pero me dicen los funcionarios del juzgado, sí le dan. Entonces yo estaba en Hermosillo esperando que me mandaran la liga, ¿no? Para acceso, poder estar presente. Y me dice, no, tiene que venir aquí a las instalaciones del juzgado y aquí le vamos a poner la audiencia. O sea, un total contrasentido. Yo estaba a 20 metros de donde estaba el juez y bueno, él ya estaba sin detenido, ya estaba libre bajo fianza las personas acusadas, sí, pero el Ministerio Público estaba ahí también y me tenían en un cuartito en una pantalla cuando la sala de audiencia estaba a un lado. Está enseguida, sí, el espíritu del Zoom era que pues no tendrían que trasladarse propiamente todas las partes, y yo estando en Hermosillo me obligaron a ir a Nogales a ver una computadora cuando me podían mandar la liga, ¿no?
pues es el manejo discrecional del juzgado, que ya no debería existir, ¿no? Sé que la herramienta se creó con la finalidad de que el sistema no se detuviera o darle mayor celeridad, pero ya abusar de ella como se hace, creo que vuelve un poco dispares los juicios, porque salvo las demás partes, el abogado tiene que acudir a donde está el detenido, y es muy fácil para las demás partes llevar su audiencia desde su oficina, desde su casa, con el apoyo de materiales informáticos o apuntes o demás, y uno propiamente pues tiene que trabajar al calor de lo que haya preparado en la audiencia, ¿no? Sin contar con ese soporte, ¿no? Como las demás personas. Fíjate que, pero ¿ha habido alguna comunicación? Sé de un juez aquí en el distrito de Hermosillo que los sábados, cuando le tocan audiencia los sábados, los cita, los hace ahí presenciales, pero es una decisión personal. Pero ¿no ha habido alguna comunicación del Supremo, o sea, alguna justificación para seguir con esto, o ya llegó para quedarse? No se ha sabido nada en pasillos. Hace unos días platicaba yo con un titular de un órgano jurisdiccional, y él comentaba que ya había una circular o alguna información de parte del Pleno, en el sentido que ya no se iban o bueno, se evitaría en la medida de lo posible el uso de la sesión vía Zoom o por medios tecnológicos, precisamente porque se estaba perdiendo la naturaleza del procedimiento penal, ¿no? Uh-huh. En un juicio oral, propiamente en esa etapa de juicio oral, el juez tiene la obligación de escudriñar, si quiere usted hasta con los ojos y presencialmente, el lenguaje no verbal de la persona que está testificando, ¿no? En este juicio, la prueba reina, por decirlo así, pues es la testimonial, es la persona que va y se somete al contradictorio, a las preguntas y repreguntas, pero siempre contestando directo al juez, y aquí para que éste pueda evaluar alguna psicología de su testimonio, alguna postura, cuestiones que le dan naturaleza al principio de mediación que estableció el constituyente en la reforma del 2008, perdón, y con hacerlo vía Zoom, pues lo prácticamente, yo recuerdo un comentario de usted, de un libro que tengo de usted, la automatización, no sé si la recuerdas, sí, prácticamente claro. Pues se está convirtiendo en eso, se está automatizando, claro. A una persona le pueden dar 20 años de prisión a través de una pantalla y nunca vio la cara al juez, ¿no? Nunca vio la cara al Ministerio Público. Cuando expresamente la Constitución se establece esa inmediación, este sistema que haga más justo el proceso penal. Oye, cambiando un poquito de tema y para un tema de actualidad, ¿mande? No, vámonos directo. ¿Tú necesitas tiempo o qué? Vámonos directo. Ayer se dio un fallo bien interesante, histórico, muy polémico en la Suprema Corte de Justicia. De hecho, vamos a poner primero un pequeño video de unos segundos del final de la discusión de este amparo en revisión. Es un amparo en revisión penal, ¿verdad? Es un amparo en revisión, sí. Para que la Suprema Corte atrajo, y ahorita lo comentamos porque seguramente usted va a conocer algo del tema. Primero, la justicia de la Unión ampara y protege de forma lisa y llana a los quejosos Gonzalo García Hernández, Juan Luis López García y Héctor Muñoz contra el acto reclamado consistente en la sentencia condenatoria de 11 de diciembre de 2018, dictada por la Tercera Sala Penal de Oralidad del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco en el TOCA 24/2018. Y segundo, a través del medio de comunicación más eficaz, comuníquese a la autoridad penitenciaria el sentido de este fallo y ordénese la inmediata y absoluta libertad de los quejosos. En consecuencia, se aprueba el proyecto en el sentido de conceder el amparo a los quejosos de manera lisa y llana. Por lo tanto, se instruye en este momento a la Secretaría de Acuerdos de este Tribunal Pleno para que notifique por los medios más eficaces y expeditos a las autoridades correspondientes para que se ponga en inmediata y absoluta libertad
a los quejosos Gonzalo García Hernández, Juan Luis López García y Héctor Muñoz Muñoz, por lo que se refiere a la causa penal 112/2017 del Tribunal de Juicio Oral de la Región Judicial 1, con sede en Macuspana, Tabasco, seguida por el delito de secuestro agravado en grado de tentativa. Proceda, señor secretario. Son las 7 de la mañana, 23 minutos. Usted seguramente, o no seguramente, pero probablemente vio un documental que está en Netflix que se llama Duda Razonable. Este documental justamente trata sobre este asunto, que es como una segunda parte de El presunto culpable, que ha sido el documental más visto en la historia de México, sí. Presunto culpable, y que trataba de un caso similar, pero con el sistema anterior. Sí, con el sistema anterior, sí, así es. Y la conclusión de este documental, que si no lo ha visto, ahí está en Netflix, véalo, se llama, insisto, Duda Razonable, es que algo que hemos señalado aquí en varias ocasiones, muchas de las mañas que había en el sistema anterior, que en teoría se erradicarían con este nuevo sistema, se han adaptado nada más a este nuevo sistema. A ver, platícanle un poquito al público la historia de este caso. Este caso, bueno, es un amparo directo que de alguna manera u otra la Corte ejerció su facultad de atracción. Son 3 personas por hechos en una tentativa de secuestro, derivada de un choque, derivada de un accidente vehicular, por allá en la tierra del ciudadano titular del Ejecutivo, en Macuspana, Tabasco, por aquel lado. Y el procedimiento estuvo plagado de inconsistencias. Primero, en una sentencia de primer grado se superó ese estándar de más allá de toda duda razonable, ¿no? Y en la apelación se les impuso pena de 50 años de prisión. La fiscalía apeló y encontrando serias ventajas en el procedimiento penal, les impone 50 años de prisión, ¿no? Este asunto pues fue tan relevante por ese documental del que habla usted, y de alguna manera llega a la Corte. La Corte como máximo tribunal o como tribunal constitucional, obviamente pues tiene que proteger los postulados constitucionales, y uno de ellos es la presunción de inocencia. Aquí hemos tocado varias veces el tema de presunción de inocencia, pero pareciera que los jueces de instancia, en lugar de trabajar con la presunción de inocencia, trabajaran con la presunción de culpabilidad. Totalmente. Es decir, mi convicción íntima, personal, como juzgador, como persona que imparte justicia, pues es que la persona que viene en el proceso pues es culpable, y le impongo una carga a su defensa o a él mismo de demostrar con pruebas suficientes su inocencia, cuando la Corte, bueno, la Constitución te dice todo lo contrario, debes de partir de una presunción de inocencia. Y luego, como decimos, pues a mí la conclusión que me dejó este documental, insisto, véalo, es que pues se trasladaron las mañas y que hay mucho que trabajar todavía en el Poder Judicial para erradicar estas prácticas, y que aquí de alguna forma le hemos entrado a este tema y lo teníamos sueltito, pero le vamos a volver a entrar porque es un tema que afecta mucho un derecho fundamental, que es el derecho a la justicia en primer lugar, claro, a la justicia, y en muchas ocasiones el derecho a la libertad. Sí, y que afecta muchísimo, tantas contradicciones que ha habido en la forma de este sistema. Licenciado Jacinto Vega, ¿dónde te podemos localizar? Pues estoy a sus órdenes en el correo electrónico amparo.penal.hmo@gmail.com y en el número telefónico 6623-535833. Estamos en la medida de nuestras posibilidades a sus órdenes. Y mira, ahí está el teléfono 6623-535833. Yo le quiero decir que yo he conocido asuntos del licenciado Vega que parecían imposibles y perdidos, y que esas personas gozan de su libertad y están junto a sus familias. También por acá nos han
favorecido con algunos amparos lisosillanos que son muy difíciles porque no dan lisosillanos. No, es muy difícil, ¿no? Es muy difícil porque la evolución de la Corte y la jurisprudencia ha impedido eso mismo, que se resuelvan los asuntos de fondo, sino que se regresen a los tribunales de instancia a purgar vicios que traigan, ¿no? El sistema está muy bien diseñado, pero muy mal operado, ¿no? Sí, pues, pero eso también te deja de alguna forma en indefensión, pues, porque, sí, claro, porque el juez no va a aceptar que se equivocó, la instancia correspondiente no va a aceptar tan fácilmente que se equivocó y que le corrigieron la plana. Platicaba yo con una jueza del fuero común y ella me decía que debería de cambiar la perspectiva del juez de decir, ay, condeno, ahí está el recurso, que lo suelte la sala, o que la sala diga que lo suelten el amparo, ¿no? Que el amparo nos ordene, ¿no? Entonces, pues es ir como pateando el bote, decir coloquialmente, yéndose a otras instancias y demás, en búsqueda de una justicia que debería ser desde la primera. Que yo me imagino que los magistrados o la Suprema Corte, el Consejo de la Judicatura dijo, oigan, es una forma de obligar a los jueces de primera instancia a hacer mejor su trabajo. Sí, por supuesto. Porque si lo haces mal, lo vas a tener que corregir tú mismo. Exactamente. Ya no te lo voy a corregir yo. Exactamente, ¿no? Sí. Por eso ahorita nos encontramos en una época judicial en la que ya el precedente obligatorio, ya no había necesidad de que se hiciera jurisprudencia, es decir, que se reiteraran los criterios o demás. Ahorita, por ejemplo, esta resolución de la Corte puede sentar un precedente obligatorio para trabajar con esa presunción de inocencia de manera palpable en todas las etapas del proceso, ¿no? Máxima la de juicio. Pues sí. Ramón Villa nos escribe por YouTube desde Canadá, allá donde anda trabajando este muchacho muy trabajador, hermosillense, nos dice que se deberían de reabrir, dice, los casos desde que empezaron con el Zoom se hicieron muy irregulares. Yo no estoy satisfecho con el trabajo de ese juez en un juzgado de Hermosillo, dice, está hablando de un tema ahí personal. Sí, la verdad es que muy raro ese sistema, pero bueno. Usted lo va a ver un poquito más adelante, nada más aprovechando la coyuntura. Hizo usted un trabajo periodístico acerca de los juicios abreviados. Espérese 2 o 3 años que la cárcel esté saturada de gente sentenciada por juicio abreviado, la Corte va a entrar ahí. De alguna manera u otra esos casos, de alguna manera u otra se van a reponer. Espérelo, es inaudito el uso del juicio abreviado, que es bueno cuando realmente pues es justo y trae un beneficio a las partes, pero ahorita es un abuso desmedido. Oye, yo insisto en mi teoría, la tortura que sigue existiendo en Sonora y en México, aunque lo nieguen, antes te torturaban para que te declararas culpable ante el MP y tenías la oportunidad de retractarte ante el juez. Ahora te torturan para que te declares culpable ante el juez y te dictan una sentencia y ya te fregaste, o sea, híjole, muy grave. Es lo que decimos de que las mañas del sistema anterior solamente las adoptaron y sobre las todo adaptaron. El comentario que le hace y que usted leyó ahorita de esta persona de Canadá es un tanto acertado. A una persona que está siendo procesada por X delito vía Zoom, su abogado en otra computadora y él en otra. Cuando el juez le pregunta sobre los alcances del juicio abreviado, pues no tiene al lado a quien voltear y en la pantalla pues un tipo te podrá decir sí o no y estás totalmente en estado de indefensión, ¿no? Respecto de ese juicio abreviado, ¿no? Sabes que solicité a la Defensoría de Oficio una estadística de cuántos asuntos han ganado. A lo mejor no supe cómo plantear la pregunta, pero me la declinaron. Pues dice que no tenían a la mano esa información, porque realmente los defensores de oficio a nivel local son empleados del Ministerio Público, básicamente, y pues no, en lugar de defender a las partes terminan siempre pues diciéndole hacerte el abreviado ya, porque ¿no? Es triste, pero la mayor parte del tiempo sucede. Yo entiendo la carga de trabajo de mis colegas defensores públicos, pero sí, la mayor parte del tiempo es la solución alterna de juicio abreviado, ¿no? La estrategia de... Joseph Sánchez te manda a saludar, te saluda, dice el mejor abogado. Dice, pero bueno,